Bien, entonces yo en la plataforma les puse pues mi nombre, Eduviges Vargas de Somoza, yo soy licenciada en Química Pura, ¿verdad? Pero trabajo desde hace 15 o 16 años que se dan estas materias con las humanísticas, ¿verdad? Porque igual aquí recibí la capacitación y el diplomado correspondiente que nos capacitó para ello. Y pues estoy desde el primer ciclo que se dieron. Quiero decir que a la larga de este tiempo yo siento que hasta me puedo ya las materias de memoria, solo es que cambio de grupo y el enfoque pues es diferente, ¿verdad? Pero también trabajo en empresariales con las tres matemáticas, en matemática financiera, en ingeniería con química general, química orgánica y en medicina también, con las químicas, ¿verdad? Entonces ando por todas las facultades y pues hoy es un gusto estar en semipresenciales con ustedes, porque siempre he estado en semipresenciales en humanidades. Y como toda semipresencial, usted ya tiene, ustedes son de primer ciclo. Bueno, en las semipresenciales se hacen 2 periodos. Son 9 sábados. En el quinto sábado hacemos primer parcial y obviamente van a haber actividades. El parcial tiene el valor del 40% y las demás actividades el 60%. Los parciales y todas las evaluaciones que yo les haga son presenciales. Eso significa que para los compañeros que nos están escuchando en casa, en línea, no hay forma de recuperar la nota. Usted tiene que venir a hacer el examen presencial para ir ganando los puntajes debidos, ¿verdad? Si bien es cierto por la emergencia y que todavía hay virus y todo eso en el país, pues no es exigible que vengan obligadamente, que lo ideal sería que sí, porque se aprende mucho más cuando está uno presencial. Pero si usted no viene, pero está en línea y cuando uno le pregunta, le responde, entonces demuestra que realmente está ahí y no solo su foto, ¿verdad? Ya eso cuenta como la asistencia. Aunque nos mandaron un memorándum hace como una semana donde decía que los que están en casa deberían de encender su cámara para poder demostrar que realmente están ahí. Entonces, eso sería dentro de las generalidades. Me voy a mover con un laboratorio y a lo mejor un par de actividades para que cubramos ese 60%, ¿verdad? Podría dejarles un par de tareas que el promedio valga el 20%. Van a hacer un resumen de las clases y esas me las van a enviar. Esa va a valer el 20%, el promedio de todas las que veamos en ese primer periodo. Un laboratorio el 20% y el parcial el 40%. Entonces esa sería la forma en la que serían las evaluaciones. No sé cómo ustedes han acostumbrado a trabajar las semipresenciales, pero nosotros siempre les ponemos todo el material que vamos a ver cada sábado en plataforma. Si usted se fija, en plataforma yo ya tengo los temas que voy a desarrollar este sábado. Son bien largos. Lo que yo hago es que yo proyecto y voy explicando rapidísimo cada uno, qué es lo más importante. Lo ideal es que antes de que vengamos a este sábado tienen que haber leído todos los documentos que están ahí para estar ubicados y si traen dudas, que sería también buenísimo para poder aclararlas. Porque como es en sábado y filosofía es una materia muy teórica, nos vamos a llenar de material sábado a sábado. Por eso ahí sí yo les pediría la disciplina de estar leyendo, de no dormirse en la lectura, ¿verdad? Claro, en esta vacación no va a haber nada de lectura. Yo la voy a poner a lo mejor el día lunes 18 porque nos presentamos 19. Para el sábado usted ya haber leído todos los documentos de ese sábado 23 que nosotros vamos a desarrollar, ¿verdad? Esa sería la forma en la que yo evaluaría la materia. Igual la participación es bastante importante, ¿verdad? A veces yo estoy llamando, voy a tomar un nombre de ejemplo, yo puedo decir, Oscar Javier, ¿qué piensa? Y Oscar Javier no está. Cuando regrese, yo que su nombre, lo primero que me va a decir es, ¿me puedes repetir la pregunta? Es que fíjese que mi internet está fallando. Esa es la excusa ahorita de todos los que no están en clase, ¿verdad? Entonces las preguntas yo siempre voy a preguntarles para ir chequeando que realmente estén y la asistencia, porque acuérdese que un estudiante puede pasar con 10 los periodos, pero si no tiene el 75% de asistencia, no pasa la materia y nadie se la va a pasar. Entonces, ahí sí tengan por favor mucho cuidado. No es asustándolos, yo solo les estoy explicando cómo son las normativas de trabajo, ¿verdad? Igual la universidad tiene una normativa incluso de vestimenta, pero veo que no voy a tener problema.
en el sentido que las señoritas no muy escotadas, ni de arriba ni de abajo, ¿verdad? No pierces por ningún lado. Los caballeros no aritos y no venir en chores ni en chancletas, porque estamos en una institución educativa. También la invitación es a que lean el reglamento para que se ubiquen, que cuando a veces uno dice, mire, debería de cambiar esto, es porque está normado en el reglamento. Y a los docentes que trabajamos con humanísticas nos exigen que cumplamos esa situación, esa normativa. Porque a lo mejor un alumno me va a decir, mire, pero es que el otro docente no me dice nada. Sí es cierto, pero él no da humanísticas, ¿verdad? Tendríamos que ser todos, pero a nosotros sí nos exigen bastante. Por mi parte, yo quiero que se sientan la confianza de preguntar, de hablar. Filosofía, pase adelante. Si en algún momento usted siente que yo estoy gritando, yo creo que a veces sí yo le subo bastante la voz, porque siento que me tienen que escuchar allá en casa y ustedes, ¿verdad? La mascarilla nos roba un poco de volumen. Yo a veces ya he escuchado mis grabaciones y se oye feo, como que yo los estoy regañando. Pero no los estoy regañando, sino que estoy tratando de, eh, de explicar y tratar de llegar, que mi volumen de voz llegue hacia ustedes, ¿verdad? Entonces eso sería, digamos, conmigo, con mi presentación, la forma en la que vamos a trabajar. Me gustaría primero conocer a los que están aquí, ¿verdad? Con qué expectativas vienen a la materia, ¿verdad? Su nombre, me imagino que todos son de administración, para que nos sintamos en confianza. ¿Quién de los que están acá, quién quiere comenzar? Y sí les voy a pedir que hablen tal vez un poquito fuerte para que sus compañeros en casa los escuchen también. Buenas tardes, es Caterina Rodríguez, tengo 24 años, trabajo, tenemos acá bastante de tiempo para querer aprender, ¿verdad? Querer, poder. Así es. Entonces, pues con la materia esperamos empaparnos bastante de nuevos conocimientos, tal vez filosofía no entendamos muy bien el significado o su definición, ¿verdad? Porque filosofía, o sea, como dice, es una disciplina donde estudia las reflexiones, conocimientos, entonces siento que es bastante amplia lo que es la materia, entonces esperemos que todas las definiciones y todo lo se pueda aplicar a nuestra vida y a la carrera, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida, Catherine, me dijo, ¿verdad? ¿Usted? Buenas tardes, mi nombre es Milena Gallín, tengo 19 años, trabajo y vengo con la idea de aprender un poco más de usted. Solamente, muy bien, gracias. Milena. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Timer Zúñiga. ¿El nombre, perdón? Timer. Timer. Sí, yo trabajo en Creo. Llevo 27 años. Mira qué bien. Bueno, tenemos intención de superarnos, conocer más, superarnos para ser mejores en la vida. Así es, muy bien. Lo importante es que se haga el ánimo porque ustedes me dicen que trabajan, yo sé que trabajar y estudiar cuesta. Yo todo lo que tengo después de mi carrera de grado lo he estudiado ya con familia y todo y es difícil, pero no es imposible, se puede. Ya con el doctorado no seguí porque le dije a mi jefe, no, ya le toca a mis hijos. Ya hay que trabajar y estudien ellos, hay que invertir en ellos, ya hay mí ya suficiente, ¿verdad? Bienvenidos, me gustaría escuchar a los que están en casa. Ana Sofía Sanabria, ¿la escuchamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Como bien mi nombre es Ana Sofía Sanabria López, tengo 22 años y soy asistente dental. Y mucho gusto a todos. Bienvenida Ana Sofía, muchas gracias. Escuchamos a Gloria Rebeca. Gloria Rebeca. Primera inasistencia. Ahí está. Bueno, le queremos escuchar.
Gloria, no es que esté pasando lista, necesito que me cuente lo que acabo de preguntar, lo que estamos compartiendo. Gloria, ¿le va a caer en asistencia? Bien. José Heriberto. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Sí, bueno, mi nombre es José Heriberto Jacobo Ramírez, tengo 25 años, pues trabajo a la misma vez y siempre echándole ganas para poder ser alguien en la vida y aprender un poco más de la materia. Muy bien, José Heriberto, muchas gracias, bienvenido. Norma Lisette. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Norma Lisette González Rivas. Tengo 21 años y trabajo en estudio. Gracias. Muy bien, trabaja y estudia. ¿De filosofía no conoce mucho, Norma? No. No. Sí, me interesa conocer. Muy bien, muchas gracias, Norma. Oscar Javier. Hola, buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Oscar. Bueno, mi nombre es Oscar Javier Flores, trabajo en American Industrial Park, tengo 21 años, y más que todo, pues, venir aquí a aprender un poco, ¿verdad? Es lo importante y llevarnos lo mejor, ¿verdad? Para ir desarrollando nuestra mente conforme a lo que es la materia. Muy bien, muchas gracias, Oscar. Bienvenido. Yancy Maday. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Mi nombre es Yancy Maday. Trabajo, mis expectativas sobre la materia es aprender más sobre la asignatura y pues tratar de llevarla en práctica en la vida diaria. Muy bien, gracias, Yancy. Bienvenida. Daniela Raquel. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Daniela Raquel Escalante Rivas y tengo 20 años de edad y un gusto conocerla. Gracias, Daniela. El gusto es mío también. Flor, la escuchamos, pero también le quiero hacer una aclaración a usted y a todos. A las clases, para entrar a clases debe utilizar el correo institucional, porque si no lo usa, usted necesita ser admitida en la clase. Hoy la admití porque es la primera clase, pero en la siguiente clase, si alguien me está solicitando entrar es porque no está usando su correo institucional, entonces no va a poder entrar a las clases, ¿verdad? Ese cuidado, por favor. Usted en la esquina superior derecha de la pantalla, ahí le dice cambiar cuenta, y usted cambia su cuenta a católica y usted ya va a poder entrar. Pero entonces queremos escucharla y conocerla, Flor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto conocerle. Gracias, igualmente. Sí, yo ingresé con mi correo institucional ahí, bueno, ahí se me decía, ¿verdad? No sé por qué ocurrió el problema, porque sí ese usé. Pero bueno, mi nombre es Flor de María Enriquez, trabajo en American Park y tengo 32 años y es un placer para mí estar en su clase y bueno, un gran privilegio que usted nos pueda ayudar en este inicio de nuestra carrera. Y es un placer conocerlo por medio ahorita del teléfono, ¿verdad? Primeramente Dios, podamos hacerlo presencial y pues es un gusto conocerlo. Muchas gracias, el gusto también es mío, ¿verdad? No sé si se me ha quedado alguien que no se nos ha presentado o ya hablamos todos. Estoy revisando la lista y creo que ya estamos bien, ¿verdad? Entonces, bienvenidos. Las sugerencias para los que están en casa, cuando hablemos, por favor, hable bastante fuerte para que su voz la logren escuchar los compañeros que están aquí presenciales, ¿verdad? De tal forma vamos a sentir que cualquiera que habla, si el que está aquí, igual tenemos que hablar fuerte para que ustedes nos escuchen y ustedes para que aquí los escuchemos todos, ¿verdad?
Entonces yo diría que generalidades de la materia, al menos los que estaban temprano, si ya la escucharon, ya vieron cómo voy a evaluar, pero también la sugerencia es que para entrar a estas clases ya venga a haber leído todos los documentos que yo les he dejado, ¿verdad? Al menos una repasada así rapidita para tener una idea de qué es lo que vamos a hablar, porque yo no me puedo entretener tanto en cada documento, porque solo tenemos 1 hora y un poquito más para trabajar en ello, ¿verdad? Pero sí es necesario que estemos listos porque de cada sábado y de cada tema usted me va a realizar un resumen. Y ese resumen me lo va a entregar, digamos, si hoy, si no existiera la vacación, hoy tenemos la clase, el resumen usted me lo tendría que estar entregando a más tardar el siguiente viernes, ¿verdad? Sábado vemos clase, el resumen el siguiente viernes, ¿verdad? ¿Cómo son esos resúmenes? Esos resúmenes no son copia y pega, son resúmenes con sus palabras, ¿verdad? Si a lo mejor hay que anotar algún concepto, pues hay que poner el concepto porque ese sí es. Pero que va a ser copia y pega, a esos trabajos mejor ni los vaya a mandar, porque por gusto, al ver que es copia-pega, yo no los voy a calificar y van a tener 0. La idea es que aprendamos a redactar. Acuérdese que cuando usted termine la carrera, usted a lo mejor va a realizar una investigación, una tesis, y entonces tenemos que aprender a realizar resúmenes. El resumen es corto, no es que va a ser de 20 páginas. De cada tema, una página bien resumida, y esa me manda, porque vamos a ver, creo que ahorita hoy 5 temas, son los que tengo abiertos ahí abajo, ¿verdad? De cada uno va a ir un resumen, ¿verdad? Un resumen. Miren, aquí me dice, Helen Canales, ajena a Universidad Católica del Salvador. Quien no está usando el correo institucional siempre le va a lanzar ese mensaje, ¿verdad? Helen, bienvenida, pero para la próxima, por favor, utilice su correo institucional. Cambie de cuenta al nomás entrar a la sesión, ¿verdad? Y entonces creo que vamos a iniciar, ¿verdad? El primer documento que vamos a analizar así, rapidito, es este. Es sobre la filosofía, ¿verdad? La filosofía, yo por eso les preguntaba si ustedes tenían conocimientos previos de la materia, ¿verdad? Porque a veces en bachillerato en sociales se ve un poquito. A lo mejor usted recordará que habrá escuchado que estudió sobre la Revolución Francesa. ¿Recordará alguien si trabajó sobre la Revolución Francesa? Que es cuando iniciaron las máquinas, cuando inició el tren, por ejemplo, y las máquinas. Eso es algo de filosofía, ¿verdad? Si hablaron algún día de San Agustín, de Aristóteles, eso es filosofía. Pero en sí, ¿qué es filosofía? Hay muchas definiciones, ¿verdad? Aquí me dice que es el verdadero conocimiento de las cosas, pero solo las vamos a conocer con el trato. Solo voy a conocer, por ejemplo, yo lo podría conocer, es un control. Y es de empresariales, y yo puedo ver qué es, ¿verdad? Pero solo con el trato y acercamiento a las cosas nosotros las vamos a conocer. Le dice que la filosofía no es ni ignorancia ni sabiduría, ¿verdad? ¿Por qué me dice eso? Porque el conocimiento al 100% no lo vamos a alcanzar. Vamos a alcanzar un máximo, pero no vamos a decir ya llegué al tope del conocimiento, ya no hay nada más que aprender porque ya lo puedo todo. No vamos a llegar a eso. Pero tampoco vamos a estar en un punto en que usted me diga, es que yo no sé nada, se me olvidó todo, yo no sé ni cómo escribir, por ejemplo. Es mentira. Por eso es que le dice que no es ni ignorancia, pero tampoco sabiduría. Estamos como en un intermedio, ¿verdad? Pero que obviamente lo vamos acrecentando. Entonces, a eso se refiere esto que yo tengo subrayado. Las partes que yo tenga subrayadas en los documentos es lo que yo le doy más importancia, ¿verdad? Para que eso le permita a usted hacer mucho más fácil su resumen. Me habla del estoicismo, ya vamos a ver cuál es la escuela de los estoicos, pero en general, él definía al filósofo y lo definía aquí como aquel que sabe conservar el dominio de sí mismo.
aquella persona que tiene bien dominado su temperamento. Pero en el caso de los estoicos, ellos llegaban a la exageración. Es obvio y normal que si a nosotros nos cuentan un chiste y nos da risa, nos vamos a reír. Es normal que si perdemos a un familiar muy querido, vamos a llorar y nos vamos a sentir tristes. Si nosotros reaccionamos en esos dos ejemplos que les acabo de poner, para los estoicos yo no sirvo para filósofo, porque me puse a llorar cuando me dieron algo triste y me puse a reír cuando me dieron algo chistoso. Para ellos el filósofo tenía que estar tranquilo, neutro, esa es la palabra, neutro, que no me saque de mi equilibrio, de mi neutralidad, ni lo chistoso, ni lo triste, ni lo alegre. Yo me voy a mantener sereno. Yo creo que si yo anduviera así, me dijeran que yo estoy muerta en vida, ¿verdad? Dijéramos ahora que es un muerto en vida el que no reacciona a las cosas que le pasan. Y entonces esto es lo que la definición de ellos. Me dice que la filosofía es una mera sabiduría del siglo. Por oposición a la teología se basa en la fe. La filosofía busca la sabiduría. En alguna medida se ha querido contraponer la filosofía con la religión. Y muchas veces el que se hace netamente filósofo como que dejara de creer en Dios. Porque a veces el filósofo todo lo quiere comprobar. Y no cree en la teología que a veces nosotros creemos por fe. Muchas de las cosas en nuestra vida las hemos creído por fe, no porque las hayamos visto. Veamos qué hay por acá. Bien, me habla del positivismo y la metafísica. ¿Qué es? La metafísica es, a la ciencia ya la vamos a ver también en la división, que estudia el ente. No sé si han escuchado alguna vez esa palabra ente. Ente es todo lo que existe. Pero sí escuchó la definición de materia. Le dijeron, ¿cómo se define materia? Y decíamos, todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Eso es en general, en física. Entonces, en filosofía, en metafísica, ente es todo lo que existe, por muy pequeño que sea. Que nosotros somos un ente más inteligente con mucho más valor. El pupitre en el que usted está sentado es un ente que no tiene vida, pero es un ente porque está ahí, existe, pero no tiene vida. En esta parte le dice que no existe una definición general de filosofía de decir esta es la única, porque no todos los que la lograron definir se han puesto de acuerdo qué es. La general es la búsqueda de la sabiduría, pero otros le pueden decir otra definición y no es que esté mal, es su punto de vista. Entonces, para que usted me diga, no es que yo me aprendí esta y usted el otro y usted el otro, y usted le diga, no es que la que usted puede, no es. Usted se ha equivocado, no. Ni los filósofos se han puesto de acuerdo en cuál es la verdadera definición. Y aquí le explica que por qué, que cada definición se ha dado de acuerdo a lo que ellos creen válido, a su forma de pensar. Y entonces, como la filosofía es la búsqueda de la sabiduría, me dice Platón, tenemos que amar la sabiduría, pero es algo intermedio entre poseerla y no poseerla. Es un intermedio. Ese tamaño, ven bien la letra en ese tamaño. ¿Lo necesitan más grande? Más bien. Poseerla y no poseerla, por lo mismo que les estaba explicando. Yo no voy a conocer todo el conocimiento al 100%, pero tampoco estoy ignorante al 100%. Por eso me dice Platón, es un intermedio entre poseer el conocimiento o no poseer. Me vuelve a hablar de la sabiduría, ¿verdad? Que tenemos que entrar por ahí. Pero aquí me habla de Aristóteles. Aristóteles es un filósofo que también ya lo vamos a ver qué es lo importante de él. Pero con respecto a la sabiduría dice que es indigno para el hombre no buscar la ciencia a la cual debe aspirar. Y él no está equivocado.
Usted no se recordará cuando estaba pequeño, pero sí, si tienen sobrinos o hijos, no sé. Hay una etapa en el ser humano de la famosa pregunta ¿y por qué? Son niños pequeños. Mira, mami, ¿y por qué la tortilla está caliente? Ah, porque la estuvo en el fuego. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y nos aturden con el famoso ¿por qué? Y son niños que no saben prácticamente nada. A eso se refiere Aristóteles cuando dice que es indigno del nombre no buscarlo, cuando debe aspirar a eso. Esa edad en la que todos pasamos del famoso por qué da a conocer esa necesidad de saber que nosotros tenemos. Queremos darle respuesta a todo. ¿Cómo se originó la filosofía? Le dice que la filosofía necesita una dosis de ocio y despreocupación. ¿Cómo eran los filósofos en la antigüedad? Va, imagínese, ¿cómo cree usted que el ser humano hoy en día sabe cómo viven y cómo se mueven y trabajan las hormigas? ¿Cómo creen ustedes que el que nos dio a conocer eso lo descubrió? Aquí en casa pregunto. Vamos a ver quién me responde en casa. Veamos, Yancy, ¿cómo cree usted que llegó a nosotros ese conocimiento? ¿Yancy? A través de la curiosidad o la admiración de conocer algo. ¿Pero de quién? ¿Esa persona cómo se la imagina usted? Esa persona que estudió las hormigas. Un ¿Oscar? científico, licenciada. Un científico. Un científico. ¿Cómo se imagina usted que ese científico conoció las hormigas? Por medio de investigación, de estudio. Sí. Si usamos unas palabras menos técnicas, yo diría que andaba observando a las hormigas. ¿Se imagina usted que yo anduviera aquí y entrara y anduviera para abajo, ¿verdad? Siguiendo la hormiga? ¿Dirían que estoy loca? Lo más seguro es que sí. Y les diera risa. Me dijeran, vele, licenciada, no tiene nada que hacer siguiendo la hormiga, anda. Pero hubo en la historia alguien despreocupado, con mucho tiempo de sobra, que hizo ese trabajo, esa investigación la hizo, ir detrás de las hormigas, observar cómo se reunían, cómo trabajaban, por eso lo conocemos ahora. Por eso es que el filósofo de la antigüedad dice que necesitaba una dosis de ocio y despreocupación. Hoy en día le dijéramos, es un bueno para nada. Bueno para nada le decimos a ese que pasa sentado en el andén, en la puerta de su casa todo el día. Ese no hace nada. Pero en esa época el filósofo no hacía nada productivo en el sentido de generar dinero porque trabajaba, pero andaba estudiando las hormigas, las ovejas y todo lo que conocemos, las estrellas. Gente que a lo mejor toda la noche pasaba viendo hacia arriba. Esos eran los filósofos de la época. No se les llamaba científicos, hoy les llamamos científicos. Ellos andaban observando todo lo que se les ponía enfrente. Aquí le dice, bueno, y entonces, ¿cómo el hombre conoce? ¿Verdad? ¿Cómo el hombre conoce? Me dice que el hombre tiene una inclinación natural, y eso ya lo hablábamos, ¿verdad? Pero también tiene que esforzarse. El conocimiento no nos va a caer del cielo. Y por eso aquí en este documento están estos dos filósofos bastante conocidos, Platón y Aristóteles, que ellos le ponían un elemento bien importante a la filosofía, y que es la admiración. Y la admiración, dice acá, que se distingue de la mirada indiferente, distraída, en que es un mirar que se adhiere al objeto y pugna en penetrarlo. Veamos en los jóvenes y en las señoritas que están acá, en las mujeres y hombres. Usted puede estar viendo mucha gente, pero ve a alguien que le gusta, ¿qué hace? Se queda, ¿verdad? Hay mucha gente, pero nosotros nos quedamos viendo a esa persona que nos ha llamado la atención. Eso es un admirar, según Platón y Aristóteles. Y entonces, para yo poder conocer algo, me tengo que admirar de eso primero.
Cuando admiramos algo, nosotros nos quedamos viendo esa cosa que estamos admirando. Puede ser un hombre, ¿verdad? En el caso de una mujer, o puede ser una mujer en el caso que es un hombre. Siempre me gusta hacer esta comparación porque es lo que más nos llama la atención, ¿no? Yo estoy dando también desarrollo personal y todos mis alumnos son bien participativos, pero justo estoy tocando el tema del amor y no me dejan avanzar. Todos quieren hablar, todos quieren decir una cosa y la otra. Hay temas que entretienen más que otros. Entonces les ha admirado a ellos, entonces les interesa conocer más. Y entonces hay una admiración, hay en la admiración un factor intelectual y otro sentimental. El sentimental podría ser más pasajero, pero el intelectual no. El intelectual interesa. Y entonces no es tanto un admirarse de algo, sino que admirarse de algo. Eso me admira, me interesa y entonces yo voy a penetrar en eso. Y toda esta parte me habla de la admiración. Mire, Sócrates habla de la admiración, etc. Para que ustedes se fijen ahí. Tengo que correr porque si no, no me alcanza el tiempo. En esta parte me habla de filosofía, fe y teología, ¿verdad? Entonces, la filosofía limita con la fe y la teología en sus aspectos menos trascendentales, con las llamadas ciencias particulares o lo que suele denominarse la concepción del universo. La filosofía quiere una respuesta más tangible de decir, de esto que yo toco ahí surge todo, pero la teología y la fe dice otra cosa. Decimos, venimos de una creación divina y ahí estamos. Es el choque. Por eso es que les decía que cuando un filósofo se pone a estudiar mucho la filosofía, posiblemente podría dejar de ser creyente, porque se mete tanto en lo material que se queda ahí. Yo recuerdo a mi profesor de filosofía en la universidad, que todo el ciclo nos pasó metiendo Dios no existe, y teníamos que escribir eso en los parciales porque si no, no pasaba. Pero en una de esas se fue a meter a una manifestación con algunos compañeros míos y de la universidad. Él estuvo a punto que la Guardia Nacional lo agarrara a garrotazos y mis compañeros lo vieron acurrucado y diciendo, Dios mío, que no me pase nada. El siguiente día ya se imaginarán cómo habrá sido la noticia en la universidad, ¿verdad? Mira el licenciado que decía que no, Dios no existía y lo estaba clamando porque le iban a caer los garrotazos. Entonces, el filósofo se fija mucho en lo que puede comprobar y hay cosas que no las podemos comprobar. Entonces, esta parte sí es importante. Bueno, todo lo que está subrayado es importante. Y bueno, esto sería este documento. Voy a ir a buscar el otro, creo que es este. Si surge alguna pregunta, no me lo he abierto. Si surge alguna pregunta, también me detienen, ¿verdad? No sé por qué no me sale lo que acabo de descargar. En teoría tengo abierto esto. Ay, ya sé dónde está la cosa. Aquí está. Se me pierden los documentos.
No sé si alguien levantó la mano. No. Vamos a ver si puedo compartir el documento. Ahí está. Bien, este documento se llama La búsqueda de los principios. Y cómo, quiénes fueron los primeros filósofos famosos, ¿verdad? Como para poder querer darle una explicación de dónde surgieron las cosas, de dónde viene todo. Y entonces los griegos fueron los primeros que se atrevieron a poder cuestionar las cosas del mundo, a escribir algo, a dar a contemplar todo lo que les rodea y dar una respuesta. Esos griegos eran de la ciudad de Mileto, por eso es que después del nombre sigue de donde ellos provenían. El primero de ellos fue Tales de Mileto. Fíjense que eran filósofos despreocupados, decíamos, con un poco de ocio, pero no son los despreocupados que hoy en día nosotros conocemos. ¿Por qué razón? Mire, este Tales fue matemático, astrónomo, físico, político y conocía un poquito de administración económica. Quiere decir que no era un perezoso que no hacía nada. Era alguien que obviamente él había estudiado, pues tenía sus conocimientos. Perdón, en casa no pregunté. ¿Logran ver el documento que estoy compartiendo? Sí, Salora. Vale. Muy bien, gracias. Entonces, vean, no era alguien que no tenía nada que hacer, pero él decía que Tales, por medio de Aristóteles sabemos, o sea que Tales no lo divulgó Aristóteles lo que Tales concluyó. Él decía que el principio de todas las cosas era en el agua, porque él decía que el agua era la que sostenía la tierra, y en la tierra estaba todo lo que existe, ¿verdad? Los planetas, los continentes. Y entonces del agua iba surgiendo los materiales que tenía el agua, y ahí se iba solidificando, y por solidificación surgía la tierra. En esa época fue algo que me imagino yo, fue un gran descubrimiento, que la gente dijo, bueno, todo surge del agua. Hoy en día, ustedes y yo no podemos creer eso. Si yo pongo un vaso de agua y lo dejo ahí, ¿qué? Suponiendo que no se me va a evaporar el agua, yo no voy a decir que de aquí a 3 meses, por ejemplo, ya va a haber alguien ahí en vida, ¿verdad? Es imposible. Hoy nuestro conocimiento es diferente. Pero los primeros filósofos, en el caso de Tales, para él el origen de todas las cosas se dio en el agua. Viene Anaximandro, también de Mileto, ¿verdad? De él no me dice tanto qué era, pero tuvo que haber sido algún estudioso de algo. Él decía que el origen de todas las cosas estaba en el infinito, ¿verdad? ¿Qué era el infinito para él? El infinito, hay tantas cosas que por separación se van originando toda la vida y todo cuanto existe. Del infinito vamos separando. Lo importante de Anaximandro es que él fue el primero que mencionó un ciclo. Nosotros conocemos un ciclo de la vida. Me parece que para nosotros era nacimiento. ¿Cuál era? ¿Me ayudan? ¿Me ayudan en casa? Nacer, crecer, reproducirse y morir. Exacto, esos. Fíjense que para Anaximandro no toca esos 4. Me habla de un nacimiento, me habla de una vida y me habla de una muerte, ¿verdad? Esos 3 están todavía ubicados en el ciclo de la vida que ustedes me acaban de recordar. Entonces, de todos los conocimientos de nuestros pasados filósofos, algunas cosas fueron disparates, pero algunas cosas fueron la base para los nuevos conocimientos. Entonces, todo surge en el infinito y es el primero que me menciona un ciclo de la vida. Viene Anaximandro.
Anaxímenes, perdón. Él dice que el origen de todas las cosas es el aire, ¿verdad? ¿Por qué razón? Decía, porque el aire es infinito, el aire no se acaba y está en permanente cambio. ¿Qué cambio, según él, sufre el aire? Rarefacción y condensación. Dice que la rarefacción, el aire se vuelve más sutil convirtiéndose en fuego. Como que se va poniendo más sutil, calentando hasta que enciende llama. Salud. Y la segunda, en la condensación, el agua se convierte en tierra y agua. O sea, queda en agua y en tierra. Condensación, yo no sé si usted se recuerda qué es, pero en química es el cambio de gas a líquido. Cuando envolvemos las tortillas que las hemos comprado, la volvemos en la manta, al rato vamos a tocar esa manta, está mojada. Y lo que comúnmente decimos es que, ay, las tortillas sudaron. Si las tortillas hubiesen sudado, ni ustedes ni yo las comemos. Ahí no sudaron. El agua, el aire que anda en forma de vapor chocó con la superficie más fría de la manta, se condensó y se volvió líquida. Por eso aparece esa agua. Y entonces por eso me dice Anaxímenes que la condensación es esa, ¿verdad? Donde el agua también se vuelve, no tal vez más sutil, pero más densa, más gruesa, si lo quiere ver así. Y entonces surge la tierra. ¿Verdad? No es en eso en sí la condensación, pero para él surgía la tierra después de eso. Luego viene este otro tema que es la solución del ser. También la lucha, digamos, acá era saber de dónde surge todo. Permítame, voy a... Bien. En la escuela de Lea, los filósofos milesios, ellos aceptaron el cambio en la realidad, pero nunca llegaron a pronunciarse por él de un modo definitivo. Quiere decir, sabían que las cosas cambiaban, pero a lo mejor no pudieron ellos darle una explicación sustancial como para poder aceptar esos cambios. Porque para ellos no tenía una gran naturaleza. ¿Verdad? Y comienza la vía de la razón. En la escuela de Lea ya le dieron más importancia a la razón como una abstracción. La abstracción es cuando nosotros ya analizamos algo y lo interiorizamos. Y entonces los eleatas, los de la escuela de Lea, formularon en un aspecto ontológico las leyes del pensamiento puro. Eran ya personas bastante elevadas, podríamos decir, que comenzaron a analizar lo que hasta entonces de los descubrimientos y aportes que habían visto, y entonces ellos se quedaron con lo más importante, según ellos, en base a la razón comprobable, y por eso se le llama las leyes del pensamiento puro. Por esa misma época surgió este personaje, Genófanes de Colofón. Le dice el documento que lo podríamos describir hoy en día como un teólogo o un crítico religioso, pero no se le llamaba así en esa época, ¿verdad? Era a lo mejor un monje, alguien que le gustaba cosas de Dios. Pero también en esa misma época existían estos dos personajes, Homero y Hesíodo. El ser humano siempre ha tenido y va a tener la necesidad de creer en algo o en alguien. Homero y Hesíodo decían de que sí existía un Dios, pero ese Dios tenía que parecerse a los hombres. Aquí le dice, amoldarse a los hombres en sus caprichos y en todo. Dios era semejante al hombre y no al revés. Entonces, Genófanes
entró como en disputa o en lucha contra ellos para decirte que ellos estaban equivocados. Dios no podía ser como los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres son caprichosos, egoístas y mencionaba las cosas negativas. Él concebía a un Dios diferente. Decía que si Dios existía, no podía ser como los hombres diríamos, ¿verdad? Dice que el hombre solo puede llegar a conocer a ese Dios en la medida en que se empeñe en un proceso de aprendizaje. Pero Dios no se parece a los hombres, al contrario, es el hombre el que tendría que buscar parecerse a Dios. Entonces, Xenófanes en esa época, por eso, digamos, fue su aporte más importante. Recuerden que en la Grecia, antigua Grecia, incluso había muchos dioses, ¿verdad? Que el del amor, que el del sol, ni sé cuántos dioses habían, pero ellos tenían un templo donde tenía a todos los dioses en él. Por eso es que Homero y Hesíodo trataban de inventar de ese dios, al dios desconocido. Creo que en el templo de los griegos existía un lugar, un altar, sin ninguna figura, porque decían, debe haber un dios que no conocemos. Y es al que le quería dar explicación Xenófanes. Viene Heráclito de Éfeso. Ya existían los apodos en esa época, miren, no son nuevos. Era apodado el Oscuro, no sabemos por qué. Pero el aporte de Heráclito en todo ese rollo, si lo queremos ver así, de querer dar la solución de las cosas, es el cambio. Decía que todo en el universo cambia. Y todo es inestable. Y no estaba equivocado, ¿verdad? En cuanto hay calor, hay frío, estamos enojados, estamos contentos, todo cambia. Usted dice, parece que va a llover, el cielo ya cambió. Entonces, Heráclito sostenía el cambio. Por eso el cambio en el universo, se habla de las leyes del universo, de las contradicciones. Los cambios son contradictorios. Acabas de estar contento, le decimos a alguien, y ya está bien enojado. ¿Qué pasó? Hubo un cambio, y el cambio es una contradicción. Viene Platón, uno de los filósofos. Fíjese que Platón, su verdadero nombre era Aristarco, pero como Aristarco no lo conocemos como Platón. Él le dio, hizo famoso su apodo, ¿verdad? Así como acá en Santa Ana lo hizo el Bafle. Al Bafle se le apodó en el colegio, porque pobrecito tiene una gran voz, bien fuerte, que aunque se agachara en el pupitre, todos sabíamos que él estaba hablando. ¿Quién lo apodó así? No sé, pero él hizo famoso su apodo. Igual Platón se quedó con Platón. Le dice que él estaba familiarizado con la ciencia desde muy joven y con la política. ¿Quiénes tenían la posibilidad de estudiar? Solo alguien de dinero, alguien de la aristocracia, que estaba, digamos, como bien relacionado. Él, como era estudioso de la ciencia y de la política, él decía que la filosofía podía garantizar un buen gobierno. Era una época donde había corrupciones también de los reyes. Acuérdense que antes eran los reinados y los que dirigían las ciudades. Y él trató, decía que la recta filosofía podemos discernir cómo vivir bien en comunidad. Él trató de usar sus conectes, diríamos hoy en día, para poder llegar a los gobernantes para que aplicaran la filosofía en sus gobiernos. Le dice que él fue a Siracusa, habló con este amigo llamado Dion, pero ninguno de sus esfuerzos fructificó. Eran muy amigos de Platón, pero cuando él llegó a quererles decir cómo gobernar, lo sacaron. Peor si él decía, mira, es que estás siendo corrupto, ¿verdad? Estás siendo muy fuerte con tu pueblo. Le dijeron, andate y aquí no cabes. Él trató. Le dice que fue uno de los primeros filósofos sistemáticos. Quiere decir que en los diálogos trató muchos problemas, pero ya no en forma desordenada.
Cuando hablamos en forma desordenada, a veces no apuntamos, pero cuando tomamos anotaciones de algo que estamos haciendo, entonces ya entramos en algo sistema, ordenado. Platón empieza a filosofar dentro de un contexto de relativismo, dice, entre verdad y virtud. Él habla de un mundo de las ideas, ¿verdad? Ya piensa en la imaginación de las personas. Muchas de las cosas que se han inventado en el mundo han sido imaginarias. Alguien soñó en eso, ¿verdad? Y ahí está. Alguien quien se inventó esta caricatura, ¿la conocerán ustedes, los supersónicos? ¿La vieron? ¿En qué año fue? No sé ni en qué año, pero fue la caricatura de la niñez de muchos señores hoy en día. ¿Y qué se veía en esa caricatura? Las videollamadas. Y mucha gente soñaba con las videollamadas. ¿En dónde inició eso? En alguien que se inventó que tal vez algún día, en el mundo de sus ideas, las ideas. Hoy es una realidad, ¿verdad? Que uno hasta se emociona. Y están las escuelas post-aristotélicas. En esa primera escuela hablamos de los cínicos. Los cínicos es un término que a veces nosotros utilizamos para alguien sin vergüenza. Eres un cínico. Los cínicos reclamaban ser discípulos o seguir los pasos de Sócrates. Todas estas escuelas post-aristotélicas, su finalidad era ser feliz, buscar la felicidad. Y cada uno dio su punto de vista cómo iba a ser feliz. Los cínicos pretendían la felicidad mediante la supresión de todas las necesidades, la independencia y la tranquilidad. Por eso este pensador, Julián Marías, lo llama mendigos con pretensiones filosóficas. ¿Se imagina usted que alguien que no haya dormido en 3 días, no sé si hay alguien que pueda aguantar no dormir 3 días, pero alguien que no haya dormido 3 días, cuando le dé sueño, podrá decir y luchar contra ese sueño y decir, no me voy a dormir? Esta es una necesidad básica, pero los cínicos decían, si te dejas dominar por eso, no sos feliz. Vas a ser feliz cuando vos lo domines. Usted tiene hambre. Las necesidades biológicas son unas necesidades que no las podemos dominar, ¿verdad? No. Alguien se anda orinando, necesita ir al baño y si no va, se orina parado. No podemos, es una necesidad. Y los cínicos decían que no éramos felices porque nos dejábamos dominar por ello. Por eso se les describía como unos mendigos. Vienen los cirenaicos. Los cirenaicos, ellos buscaban la felicidad y el placer en la impresión agradable de sus sentidos. Los sentidos que tenemos, bueno, la vista, el olfato, el gusto, ¿verdad? El sentir lo que escuchamos. Algunas personas son felices y dicen, ay, qué bonito el paisaje. Entonces, están sintiéndose contentos o felices en ese momento porque están viendo un paisaje. Algunos encuentran la felicidad en el comer, pero hay un peligro, digo yo, en el comer, porque se puede caer en la gula. Y de hecho, en estos tiempos, era común que la gente comiera, vomitara para seguir comiendo. Eso de la bulimia y la anorexia no es nuevo, eso era de antes. Porque comían lo que les gustaba para ser felices. Según los cirenaicos, esa era la felicidad. Vienen los estoicos, de lo que ya los habíamos leído anteriormente. Ellos buscaban, ¿qué defendían ellos? La independencia del sabio. Como que ya se salieron un poquito de la normalidad que se veía en ese tiempo, y ellos decían que el sabio tenía que ser respetado, ¿verdad? Sostienen que los hombres son racionales e iguales, sin distinción de raza, nacionalidad o religión. Imagínense que era época donde existían los esclavos. Los esclavos
para los dueños de los esclavos pensaban que los esclavos no eran seres humanos. Eran como animales que les servían, que eran incapaces de pensar. Y entonces vienen los estoicos y dicen, momento, los hombres todos piensan, todos son iguales, sin distinción de razón. Y fueron los únicos que defendieron al inicio al sabio, puramente racional, no dominado por las pasiones ni por los sentidos. La mayoría de los filósofos de la época buscaban eso, buscaban a una persona sumamente centrada, que no se dejara dominar por los sentimientos, por lo que pudiera sentir. Yo diría quizás un poco aburridos, no sé. La otra escuela son los epicúreos. Igual, la consecución de ellos era en la felicidad. ¿Qué era el placer para ellos? ¿Qué es lo que tenían que hacer? Simplemente evadir la turbación y el dolor. Si una persona era capaz de evitar aquello que lo pusiera nervioso, que le diera estrés y algo que le doliera, esa persona era feliz. Esa era la felicidad. Vienen los escépticos y los escépticos, ellos comenzaron a desconfiar del conocimiento. Ellos decían que el conocimiento no existía. Y entonces, si no existía, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a aprender si nunca lo voy a alcanzar? Los escépticos no creían que el conocimiento existiera. Por eso, nadie podía enjuiciar a nadie. Nadie podría decirme qué hice bien o qué hice mal, porque nadie sabe realmente qué es el bien y el mal. ¿Por qué? Porque el conocimiento no existe. Entonces ellos eran los escépticos. Escéptico se le dice a aquella persona incrédula, que no cree. Y vienen los eclécticos. Los eclécticos son, digamos, los políticos de la época, yo le llamo así. ¿Por qué? Porque ellos se van y toman en cuenta el común del acuerdo del vulgo, quiere decir de la mayoría, lo que la mayoría diga, eso es. Los eclécticos son aquellos que quisieron quedar bien con todos. ¿A dónde buscaban la felicidad? En la eliminación de las turbaciones y las pasiones. Si se fijan, es que como una síntesis de las demás escuelas, y entonces los eclécticos decían, todos tienen razón, hombre. Todos van a ser felices si evitan esto, esto y esto. Es como cuando nosotros decimos, miren jóvenes, cambiamos el parcial, ¿sí o no? ¿Quién está de acuerdo? Y levantamos la mano. Viene alguien y solo vuelve a ver. Depende de cuántos levantaron la mano, la levanta. Y si no, no. Es un ecléctico. Porque se deja llevar por lo que la mayoría dice, ¿verdad? Entonces, ese es el segundo documento. El otro tiene que ser de Aristóteles. Lo voy a ir a buscar porque se me han perdido. No se deja a veces. Se me pierden. Uy, desde que ya no voy a tocar todo, pero algo vamos a hacer, porque está largo. ¿Lo ven en la presentación? Quiero ver. Hasta ahorita. Hoy sí, ¿verdad? Perdón que no les estoy hablando mucho a los que están en casa, pero vamos corriendo. ¿Pero logran ver la presentación? Sí. Gracias, Yancy. Sí, licenciada. Bueno, muchas gracias. Vamos con Aristóteles.
Sí, licenciada. Muchas gracias. Aristóteles, mire cómo lo define. Como el fruto intelectual más granado de aquella civilización refinada. Quiere decir que él también era de una clase alta, ¿verdad? Y estaba en la edad dorada de la filosofía. Aristóteles sale de Atenas para ocuparse de la educación del hijo de este rey, ¿verdad? Llamado Alejandro Magno. Aristóteles obviamente era una persona sumamente formada, muy intelectual, y era como, antes se le llamaba, bueno, si eran mujeres, eran como las institutrices, ¿verdad? Que llegaban a los lugares y ellos le daban la educación a las personas. Bueno, cuando lean acá se van a leer que él, aunque era el maestro de este Alejandro Magno, no se llevaron bien. Se la pasaban como discutiendo, ¿verdad? Nunca llegaron a entenderse, dice. Hablaban lenguajes diversos. Y entonces vino Aristóteles, se fue o renunció, digamos, de seguir educando a este personaje, y entonces fundó su academia. Y a su academia le llamó Liceo. En ese liceo, la filosofía de Aristóteles comenzó en dialogar, fue dialógico, ¿verdad? ¿Cómo él enseñaba? Era la costumbre de dialogar paseando por un jardín, por lo que se le llamó peripato. Vamos al peripato, imaginémonos en un parque, caminando, él con todos sus discípulos siguiéndolo y él dándolos las enseñanzas. Esa era la forma. Por eso cuando escuchemos la palabra dialógica, significa que en esa manera enseñaba, dialógica. Entonces, a la lógica, según Aristóteles, la llamó como un instrumento del saber. La lógica nosotros sabemos que es el discernir, el sacar conclusiones. Entonces, para él era el instrumento del saber. Aristóteles, a las cosas individuales las llamaba sustancias. Aquí, por decir algo, habemos 4 sustancias. En casa no he contado cuántas sustancias están conectadas. Habemos 10. Entonces, para Aristóteles no somos personas, sino que éramos sustancias. Veamos acá, no tengo nada subrayado. Acá tampoco. ¿Pueden leerlo? Aquí tenía algo, pero... Estos términos, aquí no lo tengo subrayado. Él habla de 2 términos, del equívoco y del análogo, ¿verdad? El unívoco se refería a cuando algo tiene un solo sentido, un solo concepto, un solo uso, por decirlo así. Por decir algo, ¿el reloj para qué sirve? Para dar la hora. ¿Servirá para otra cosa? No me va a hablar, solo él tiene un sentido unívoco y tiene el sentido equívoco. Es aquel que se emplea en diferentes sentidos diversos. Por ejemplo, una silla o el pupitre en el que ustedes están sentados. ¿Para qué otra cosa la pudiéramos ocupar? Yo no sé en qué están sentados en casa, donde están sentados. ¿Para qué otra cosa lo pudieran ocupar? Helen Margarita, ¿para qué otra cosa? No sé si sería un claro ejemplo la silla para, digamos, para poner ropa. Exacto. No sé. ¿Para qué más? ¿Para qué otra cosa aparte de poner ropa? La silla. Para pararse. De hecho, yo cuando no voy a traer el control del cañón, me subo en el pupitre y ahí lo enciendo. Entonces, esa silla tendría un sentido equívoco. Entonces, exacto, varias utilidades. Por eso les decía, en el caso de reloj solo tiene una utilidad, me da la hora nada más. La silla, le puedo poner ropa, me puedo sentar, puedo poner un televisor, la ocupo de mesita de noche, por ejemplo,
Hay varios aspectos que yo puedo hacer de ella. Me habla del hombre que es una sustancia, etcétera. Vamos acá. Ahí hablaba de análogo también, dice. El análogo es cuando son iguales. Análogo es igual, es lo mismo. En el caso de mi nombre, yo soy Eduviges del Carmen. Algunos me pueden decir Eduviges, otros me dicen Carmen. Y usted le puede decir, no, pero es que ella se llama Eduviges. Es la misma persona, pues. O sea, sería un término análogo, porque los dos nombres me pertenecen. No sé si me doy a entender con ese. Análogo es lo mismo, equívoco, muchas utilidades, es diverso, y unívoco, un solo uso, un solo sentido. Gracias. Y para Aristóteles, el conocimiento inicia a través de los sentidos, ¿sí? De los sentidos. ¿Alguna vez a ustedes les han dado a comer algo que jamás han probado y tiene un nombre raro, por ejemplo? Y nuestras amistades nos dicen, probalo. Y nosotros, no, probalo. Y si accedemos a probarlo, nosotros ya podemos decir que lo conocemos, ¿sí? Que lo conocemos. A mí me pasó hace como una semana. Yo tengo un primo que fue a sacar la especialidad de geriatría en Guatemala y se ha quedado allá, ya quiere vivir. Y estábamos hablando y me decía, y fíjate que el pozole es bien rico. Le digo, ¿el pozole y eso qué es? Fíjate que tiene un sabor raro, me dice, pero es rico. Pero jamás me dijo que era plátano, ¿sí? El pozole, no sé, nunca lo he probado, no sé. Te voy a traer y lo vas a probar. Pues me trajo. Y cuando yo abrí el pocillo donde venía, plátano. Ustedes han comido plátano horneado, que le echan ajonjolí y tiene, no con plátano horneado, le ponen azúcar, ajonjolí y va al horno. Lo único es igual, solo que ese en vez de azúcar le ponen chocolate. Entonces lo hornean con ajonjolí y chocolate y es un plátano rico, rico. Ese es el famoso pozole. Entonces, ahora yo ya puedo decir, ya lo probé con mi sentido del gusto, ya sé cómo es el pozole. Mientras yo no, según Aristóteles, mientras yo no tenga esa sensación con mis sentidos, no puedo decir que lo conozco. Un platillo, por ejemplo. No sé cómo es si yo no lo puedo conocer. Aristóteles habla sobre ética y moral. Está de acuerdo en que el hombre debe de buscar los placeres de la vida, pero la situación es que muchos se van en el término hedonista. Hedonista es el placer erótico. Un hombre puede disfrutar de muchos placeres en su vida y no ser feliz en absoluto, incluso muy desgraciado, o a la inversa, puede disponer de todos los placeres y considerarse infeliz. A veces dicen que el tener todo no es la felicidad, sino que es saber apreciar todo lo que tenemos. A eso se refiere Aristóteles cuando dice, el hombre debe ser feliz, pero debe de orientarse con la ética y la moral, para saber cuáles son los límites, ¿verdad? Para podernos mover y concebir en la felicidad. Concibe la felicidad como momento supremo de contemplación intelectual. Aristóteles era feliz cuando él estaba estudiando, analizando, enseñando. Él era feliz en su intelectualidad. En mi vida de docente solo una vez tuve un alumno que me decía, licenciada, cuando yo estoy estresado y quiero distraerme, me pongo a resolver las guías de matemáticas que nos ha dejado. Y yo ahí me divago. Créame que hasta a mí me sorprendió. A mí me gusta la matemática, pero quizás como a ese joven, no, ¿verdad? Porque él decía, estoy cansado. Cuando vamos cansados, ¿qué buscamos? La cama, ¿verdad? No, él, las guías de matemáticas a resolver. Era su felicidad, igual que Aristóteles. Necesitamos alcanzar un bien supremo que es la virtud. Aristóteles es el que define al hombre como un animal político. Somos sociables por naturaleza.
Si hacemos la experiencia de hablar, no hablar con nadie en 5 horas, no salir del cuarto, obviamente sin internet y sin nada, les aseguro que al final terminamos hablando con el chucho, con alguien o nosotros mismos, porque somos animales políticos, quiere decir sociables, necesitamos de los demás. Me habla de los gobiernos, de la monarquía, la aristocracia, la democracia. También me menciona sus corrupciones, lo que es injusto. Y creo que ahí se termina Aristóteles. A ver cuál sigue. San Agustín. ¿Conocen algo de San Agustín en lo que busco el documento? ¿O no conocen mucho San Agustín? No. Bien, hoy sí sé que ya ven en casa. San Agustín me ubica más o menos el año en el que él nació y le dice que es el periodo de la filosofía cristiana. Estamos ya entrándonos un poquito a la filosofía cristiana. San Agustín me dice que él, como ningún otro pensador del tiempo, coincide su vida con lo que él decía o predicaba. Algunas veces conocemos personas que dicen una cosa pero hacen otra. San Agustín es el que más coincidió lo que él era con lo que él hacía. Le dice que nació a mediados de ese siglo, de norte de África, pero era romano, muy, muy cercano a Roma. Le dice que llevó una juventud despreocupada, así como lo hacían los jóvenes romanos. San Agustín fue un dolor de cabeza para su mamá. Nunca han escuchado que hay una santa que se llama Santa Mónica, que le rezó mucho a Dios para la conversión de su hijo, y después de muchos años de rezar, su hijo se convirtió. Nunca han escuchado esa historia. Es la de San Agustín. Era el eterno dolor de cabeza de la mamá. Si ella quería que Agustín fuera acá, él iba por otro lado. No le hacía caso. Y él le dice por acá, llevó una juventud muy despreocupada y anduvo por todos lados. ¿Verdad? Él trataba de buscar la verdad. Él tenía necesidad de conocer. Entonces le dice que él, cansado de vagas especulaciones, porque él anduvo entre una filosofía, entre otro conocimiento, buscaba muchos personajes que andaban enseñando en esa época y se iba con ellos un tiempo para aprender de lo que ellos daban. Entonces él se cansó y fue a terminar en la Academia Nueva, ¿verdad? Que era menos cargada de tradición filosófica y de profundidad. Le dice, él sostiene, al igual que Aristóteles, que el ser humano no puede quedarse en una posición escéptica, que él tiene que buscar la verdad, ¿verdad? El espíritu clama por la verdad, dice, entonces tenemos que buscarla. Aquí es donde le dice pues que San Agustín, después de los rezos de su madre Santa Mónica, se realiza el milagro de su conversión. Tanto así que se convirtió en monje. Un monje de la época. Y escribió, uno de sus escritos se llama Confesiones Constitucionales. Confesiones se llama el libro.
Él, después de haber sido alguien tan desordenado, digamos, en su vida, se convirtió al cristianismo, se hizo un monje y él luchó contra tres aspectos, y aquí se los he señalado. Trabajó mucho contra la herejía y el paganismo, ¿verdad? ¿Quiénes eran los herejes? Los que hablaban barbaridades en contra de la religión. ¿Quiénes eran los paganos? Los que no eran cristianos. San Agustín fue pagano por mucho tiempo y dejó de ser pagano cuando él ya se convirtió. Entonces luchó contra la herejía, el paganismo y la organización de la iglesia. La iglesia antes no tenía la jerarquía que tenemos ahora. Tenemos laicos, sacerdotes, diáconos, sacerdotes, obispos, cardenales y el papa. Entonces, esa jerarquía es la que él luchó por trabajar en ella, y al final pues fue obispo de este lugar llamado Hipona. Él habla sobre el alma. Quiero ver si lo tengo subrayado aquí. Ajá, aquí está. Quiero ver, de este lado no. Él habla de un alma espiritual. Se lo voy a mostrar solo para que vean que no solo me lo pasé. Él habla del alma, él le interesó hablar sobre el alma. Nosotros hoy en día sabemos que el alma es un soplo de vida, chispa de vida. Los animales tienen un alma, pero un alma irracional. Las plantas tienen un alma vegetal, porque tienen vida. Cuando las matamos ya no tienen alma. Y el ser humano tiene un alma espiritual. De esa es la que comienza a hablarnos San Agustín. Y nos dice que el alma es infundida por Dios en el cuerpo del hombre, donde el alma vive atrapada en el cuerpo como que estuviera preso. Y esa alma vive todo el tiempo anhelando que el ser humano se muera para poder regresar a Dios. Entonces el alma, así la describía San Agustín. También propone la teoría de la iluminación, que dice que es Dios el que nos impulsa a nosotros a hacer las cosas buenas. Si tenemos ideas, la visión de superior, es porque ha sido por una iluminación divina. Creo que de San Agustín no es mucho lo que vamos a hablar. Es eso, lo de su conversión. Este es otro libro que él escribió, pero me interesa más lo del alma, su conversión y las tres cosas con las que él luchó. Ya dejé de compartir. La cuestión de los universales, lo voy a ir a buscar. Uy, eso sí, no sé cómo lo tengo guardado. Aquí está. Bien, cuando lea, no lo he compartido. Cuando lean este documento que les voy a compartir ahorita, creo que es un documento en el que van a sentir ustedes bastante confuso. Pero voy a tratar de hacerles un resumen con mis palabras para que les quede un poquito más claro cuando ustedes lo vayan a leer. Bueno, inicia el documento hablándome que la filosofía sale de los monasterios. ¿Por qué razón? Porque en la antigüedad a donde se daba la educación era en los monasterios, eran los monjes los encargados de tener las escuelas. Todo lo que era filosofía y conocimiento antes eran ellos. ¿Cómo? Tuvieron problemas sociales, ¿verdad? Y hubo un desplazamiento de personas. La filosofía ya no es exclusiva de los monasterios, sino que ella sale a diferentes instituciones o que se enseña así de forma dialogada.
Pero en esa época viene la cuestión de los universales. Los universales es aquella situación o lucha que ellos decían, bueno, ¿será que existen cosas fuera de mi mente o no existen cosas fuera de mi mente? Aquí me habla de un hombre. Yo puedo estar viendo a un hombre acá y yo sé que existe porque lo estoy viendo. Pero si alguien viene y me dice, mira, hay un hombre que allá abajo hay un hombre que se llama Pedro y es un hombre. Depende de cuál sea mi postura de las dos ideologías que les voy a mencionar. Yo voy a decirle, mire, ese Pedro no existe porque yo no lo veo. Pero si yo lo veo, sí, allá está, pues sí existe Pedro. Entonces, los universales era esa gran duda. ¿Será que podré conocer o existirán cosas que yo no tengo ni idea? Yo diría que hoy en día es mucho más fácil porque tenemos redes sociales. Usted digita algo ahí en el buscador y usted puede conocer y ver fotos de lugares que jamás ha ido. Y usted dice, existe. Pero en esta época que ni se pensaba en que se pudiera conocer todo eso, para ellos ese era un universal. Pensemos en Hawái. No sé si ustedes han ido a Hawái. Yo no. Y no sé si los que están en casa. Pero de Hawái hemos visto fotos. Pero si en esta época vengo yo y les decía a estos personajes, miren, Hawái, existe un lugar Hawái y dicen que es una isla y que es playa, ellos me dijeran, mire, no está inventando porque eso no existe. Entonces ese es el gran problema de los universales, donde me surgen dos teorías o dos ideologías o dos formas de pensar. La primera es el realismo absoluto y la segunda es el nominalismo. Los que se inclinaron por el realismo absoluto opinan que los universales existen fuera de la mente y fuera de las cosas con la realidad sustancial. Quiere decir que si yo llegase donde una persona que es inclinada por el realismo absoluto y yo le dijera, mire, Hawái, creyeran en mí solo por lo que yo les estoy diciendo. Pero si me voy por los nominalistas, pero ¿dónde están los nominalistas? Ya se me fueron. Los nominalistas dicen que los universales no existen para nada. Si yo les digo, miren Hawái, me dijeran, usted está loca, eso no existe. De este tema viene entonces Juan Escoto de Eriúgena, se lo describe como un pensador. Él dice que no puede haber contradicción entre las cosas y Dios, ¿verdad? Él se inclina mucho por la fe y por fe se creen muchas cosas. Él dio su postura sobre la creación, según él, cómo fue la creación o qué es la creación. Le dice que tiene 4 etapas. La primera se la escribe en latín y entre paréntesis está en español. La naturaleza creadora y no creada. ¿A quién se refiere? A Dios. A Dios nadie lo creó. Entonces, esa es la primera etapa. Viene la segunda etapa, creada y creadora, que es el mundo de las ideas, los arquetipos que Dios creó. Y ahí encajamos nosotros. Nosotros somos inventores por excelencia, ¿no? Inventamos unas cosas y eso está en nuestra imaginación. La tercera dice creada pero no creadora. Son las mismas criaturas de este mundo, finitas y concretas, que reciben su ser de las ideas divinas. En alguna medida, algunas personas, nosotros sabemos que tenemos la capacidad de procrear y tenemos hijos. Pero el que 2 esposos o una pareja de esposos tenga hijos no quiere decir que ellos lo crearon, que ese hijo se debe a ellos. No, somos nada más partícipes o medios para que Dios cree esa vida. Entonces por eso le dice, es creada pero no creadora.
Yo como mujer he sido creada, pero a mis hijos no los creé yo. Solo fui instrumento para que ellos existieran. Y la cuarta, ni creada ni creadora, ¿verdad? Que es el mismo Dios en cuanto a fin y elevador de todo lo que existe. De San Anselmo, ¿cuál era su postura en cuanto al conocimiento? Él dice, creo para comprender, no comprendo para tener fe. Es otro personaje que se inclinaba en la fe. Y la fe era la que me permitía a mí adquirir conocimientos. Aquí está el nominalismo, mire, yo no lo escuchaba, no lo encontraba. Pero dice que no existen de ninguna manera los universales, bien tajantes. Veamos. Sería lo de los universales. Y voy a Santo Tomás. Vamos a ir a buscar. ¿De Santo Tomás han escuchado hablar? ¿Santo Tomás de Aquino? ¿En casa han escuchado hablar de Santo Tomás de Aquino? Pregunto, ¿en los que están en línea, han escuchado hablar de Santo Tomás de Aquino? ¿O no? No. ¿No? ¿Ninguno estudió en el colegio dominico? No. No, licenciada. Gracias. A lo mejor no, porque ahí sí lo hubiesen conocido. Santo Tomás, quiero ver si ya lo ven. Va. Santo Tomás fue otro filósofo cristiano. Le describe el contexto en el tiempo en el que Santo Tomás vivió. Le dice de las grandes catedrales góticas y de las compilaciones o escritos muy importantes llamados sumas. Diríamos a lo mejor libros. Escribía libros, antes se llamaba sumas. ¿Cuáles son las catedrales góticas y el romanticismo y todo eso? Así la estructura, por ejemplo, de catedral, de nuestra catedral, es una catedral gótica. Aristóteles tenía su filosofía y también había salido ¿cómo le digo? ¿Cómo se van a conocer estas filosofías? De boca en boca, porque no existía internet, ni teléfonos, ni libros como para mandarlos por correo. Entonces, Aristóteles tenía su filosofía en un lugar, los discípulos de él se la enseñaron a sus discípulos y así fue la cadena, como cuando hacemos la dinámica del mensaje, ¿no? En unas fiestas, que le dan el mensaje a una persona, se la pasa a 5, al quinto ya le llega deformada la noticia. Así se daban las filosofías entonces. Entonces, así se dio a conocer la filosofía de Aristóteles, ¿verdad? Veamos del averroísmo. De Averroes vamos a hablar, ¿verdad? Él tuvo una gran herejía. Ustedes habrán escuchado mencionar que cuando alguien comete un error bien grande, a veces le decimos, ¿qué aberración has hecho? Porque eso viene de Averroes. Ya vamos a llegar a él, pero el Averroes lo que decía es que el espíritu universal humano no muere. Pero cada individuo, si él muere, su alma muere con él. Nosotros, los que somos cristianos, sabemos que nuestra alma no muere. Por eso se le considera un gran error, una gran herejía, ¿verdad?
Porque él decía, si todavía existen en el mundo seres humanos, el espíritu y el alma humana vive. Pero si cada uno se va muriendo, eso no existe. Bien. Me dice Santo Tomás cómo se le llamaba el Aristóteles verdadero, porque fue el primero que se interesó por ir a conocer de primera mano los escritos y filosofía de Aristóteles. Una filosofía muy, muy rica, que él decía que la podemos utilizar para formar una doctrina filosófico-teológica que fuese de mucha ayuda para nuestra forma de vivir. ¿Quién era Santo Tomás? Era hijo de unos condes, una de las familias más nobles de Italia. Quiere decir de que también era una familia, un hombre de dinero, tenía mucho conocimiento intelectual. Solo vivió 49 años, dentro de los cuales escribió la Suma Teológica. La Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino es el escrito más grande y valioso que tiene la Iglesia Católica hoy en día. Nadie ha escrito algo tan importante y valioso como lo hizo Santo Tomás en su momento. Él pretendió hacer una síntesis de la filosofía de Aristóteles. De su vida, en esa época, todo hijo de un noble tenía que estar destinado a las armas. Quiere decir, si él era de familia rica, la única profesión que podía ejercer es las armas. Santo Tomás tenía que ejercer las armas, pero él no quiso ejercerlas. Él quiso volverse religioso, entrar a un convento. Por eso leen ustedes aquí que dice que primero tuvo que vencer la oposición de sus padres, porque él estaba destinado a las armas. Sin embargo, después de, a lo mejor logró convencer a sus papás y él logró entrar a un convento. Pero le dice que de todos los conventos que existían, él se inclinó por la orden de Santo Domingo de Guzmán. ¿Por qué razón? Porque se dedicaban a la vida intelectual. Van a leer ustedes acá que Santo Domingo lo describen como una persona metida entre los libros. Hoy diríamos un nerd que no tiene vida. Él era feliz estudiando, leyendo y escribiendo. Por eso a él le interesó la orden de Santo Domingo de Guzmán, que hoy en día y en el mundo es la congregación religiosa más intelectual que todas. Por dar un ejemplo, para ser sacerdote diocesano, los sacerdotes solo estudian 7 años. Para ser sacerdote dominico, que son los que atienden la iglesia del Carmen, por ejemplo, ellos han estudiado 14 años para poderse ordenar como sacerdotes, porque son los que estudian bastante, ¿verdad? Si logran culminar esos 14 años, entonces van a ser sacerdotes, si no, no. Entonces, todas las oposiciones fueron superadas por él. Y le dice que él llegó a esta universidad de París, donde conoció a este profesor, San Alberto Magno, un gran maestro dominico, donde lo cual él se identificó con él. Se identificaron los dos por el interés en los escritos de Aristóteles. Los dos estaban interesados en conocerlo. Bueno, me habla del hombre que conoce, pero hay algo por acá que quería decirles. Todo eso sí hay que leerlo. Quiero ver si está acá, si no lo voy a hablar. Bueno, él sostiene la creación, ¿verdad? Dios creó de la nada a todo lo que existe. Pero quizás no lo tengo subrayado acá. Quiero ver, permítame solo, no. Como este documento yo lo escaneé mucho antes, cada vez que yo vuelvo a leer el libro, yo lo vuelvo a subrayar. Pero cuando vayan leyendo sobre Aristóteles,
se van a dar cuenta de Santo Tomás, se van a dar cuenta de que él, como él tenía posibilidades económicas y él quería saber de los escritos de Aristóteles de primera mano, él contrató a alguien, creo que fue a este maestro, para que fuera al lugar de origen de Aristóteles para conocer de primera mano los escritos que él había dejado. Ya habiendo traído este personaje a Santo Domingo los escritos originales de Aristóteles, él comenzó a estudiarlos. Y él se dio cuenta que con la filosofía de Aristóteles él podía llegar a conocer a Dios. Y la finalidad primera de Santo Tomás para escribir la Suma Teológica es lograr dejar los pasos para llegar a descifrar cómo era Dios. No lo logró, pero sí se acercó bastante, ¿verdad? Pero ¿por qué lo hizo? Porque él conoció de primera mano los escritos, no se quedó con lo que venía de años y años la gente diciendo de boca en boca. De sus conclusiones, él dice que el hombre tiene la posibilidad por sus actos y por su vida de salvarse o condenarse por su propia voluntad. Y eso es algo bien interesante y a lo mejor por religión ya lo hemos escuchado. Cada quien se va a salvar, depende de lo que haga y que lo quiera hacer. Y obviamente pedir la ayuda de Dios. Hay un pasaje de la Biblia que a mí me gusta bastante y ustedes me confirman si lo conocen o no, donde habla que Jesús está caminando hacia la barca porque ahí están sus discípulos en el mar. Él va caminando hacia ellos y viene Pedro y le dice, Señor, ¿eres tú? Y Jesús le dice, sí. Si eres tú, le dice, manda que yo también camine sobre el agua. Y le dice, ven. Y Pedro comienza a caminar sobre el agua. No sé si han escuchado eso. Pero Pedro comienza a hundirse, porque volvió a ver a los lados y se comenzó a hundir. Jesús no lo salvó en el momento que Pedro comenzó a hundirse. Jesús esperó hasta que Pedro le pidiera ayuda. Señor, sálvame. Falta entonces que Jesús lo sacó y lo levantó. A eso se refiere que por nuestra voluntad, Dios va a dejar que nosotros nos estemos pudriendo o yéndonos por el peor camino y ahí nos va a dejar. Pero si nosotros lo buscamos y le pedimos ayuda, entonces nos va a ayudar. Por eso nos dice Santo Tomás, por nuestros actos nos condenamos o nos salvamos, pero por voluntad propia. No le vamos a poder echar la culpa a nadie porque no nos hemos salvado. Cuando usted escuche esta palabra, el tomismo, está hablando de la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Le dice que ha pasado a la historia como la sistematización más completa, original y sólida de la filosofía cristiana, que es lo que yo les estaba diciendo, ¿verdad? No sé si con esta maratón, digamos, de explicación que les he dado, y espero no haberlos cansado tanto, ¿verdad? He dejado dudas, acá o en casa, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Ya me durmieron. Bueno. No, por aquí estamos. Por ahí están, no se han dormido. Vaya, muy bien, gracias. Entonces,